Por eso estamos viendo esta serie que se llama Conociendo al Espíritu Santo, con la finalidad de entender la guía del Espíritu Santo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, quién es Él ahora en el nuevo pacto para nosotros. Por eso vamos a San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dijo Jesús, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, Padre, gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque eres un Dios bueno. Gracias, maravilloso Rey, por haber dado tu vida por nosotros y haber derramado esa sangre, preciosa sangre, la tuya, Señor, que derramaste por cada uno de nosotros, por la humanidad en general. Espíritu Santo, yo pido tu guía, Señor, para que seas tú el que nos ministre, el que nos hable, y no sean nuestros pensamientos, porque como seres humanos podemos llegar a cometer errores, pero con tu guía, Espíritu Santo, no cometemos errores porque tú eres perfecto, Señor, y tú sabes todas las cosas. Dijo Jesucristo que cuando tú vinieras nos ibas a enseñar todas las cosas que ibas a oír acerca de Jesús, o que oíste acerca de Jesús, o que tú sabes acerca de Jesús, tú nos las ibas a enseñar, Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos y somos humildes, Señor, en recibir tu guía, tu guianza, Señor, tu enseñanza, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos que somos unos terrenos fértiles para recibir esta semilla de tu palabra, pero que primero necesitamos entenderla y escudriñarla para poder recibir esta revelación de tu palabra, Señor, y pueda dar fruto abundante en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vimos algunas características del Espíritu Santo. Dijo Jesús, vosotros le conocéis. ¿Por qué nosotros conocemos al Espíritu Santo? Porque, fíjense bien, porque mora con vosotros significa que Él se mueve, por ejemplo, en la alabanza. Pero también dijo, estará en vosotros. Esa es una señal de que el Espíritu Santo iba a estar habitando en cada corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, Él iba a estar habitando en cada creyente. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si somos templo del Espíritu Santo, significa que la vida en nosotros emana de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque el Espíritu de Dios es el que da vida, ¿verdad? Es el que nos vivifica, y dice que vivifica nuestros cuerpos. Sin embargo, hemos visto características del Espíritu Santo, como algunas personas han entendido un concepto diferente. Muchos han creído que es una fuerza, otros creen que es fuego, otros creen que es poder. Sin embargo, yo quiero decirle que el Espíritu Santo es Dios, simple y sencillamente Dios. Dios manifestando su poder aquí en la tierra. Es Dios que sana a los enfermos, es Dios que restaura a familias, es Dios redarguyendo a los que no creen en Jesús, convenciéndolos de que vengan a Jesús. Ese es el Espíritu Santo. Se manifiesta de muchas maneras, como en el día de Pentecostés se manifestó con fuego, con viento, y de muchas maneras se ha manifestado el Espíritu Santo, pero sin embargo hay una esencia que debemos de entender todos, que el Espíritu Santo es Dios. No es la tercera parte de Dios, eso lo quiero decir, no es la tercera parte. Se le denomina como una persona al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no una persona humana, sino una persona divina. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla, y creemos que los tres son uno, ¿verdad? Creemos que Jesús es Dios, pero ahora vamos viendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ya analizamos que el apóstol Pablo le denominó al Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo denominó al Espíritu Santo como Dios. Cuando dice que Jehová dirigía al pueblo de Israel allá en el Viejo Testamento, que lo dirigía, que le daba el alimento, que lo pastoreaba. ¿Recuerdan que vimos esa cita bíblica? Pastoreaba Dios en el desierto al pueblo de Israel, pero hay una cita bíblica que dice que era el Espíritu de Dios el que pastoreaba al pueblo de Israel. Así es que es importante entender eso. Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros, pero dijo, yo les voy a dejar a alguien
alguien igual a mí, dijo Jesús. Es decir, Jesús dice, Jesús era el ayudador. ¿Cuántos saben que era el ayudador en la época de los discípulos? Él era el guía, el maestro de ellos. Pero Jesús tuvo que ser ungido también por el Espíritu Santo. Y dice, yo les voy a dejar el Espíritu Santo que estuvo conmigo, ahora se los voy a dejar a ustedes. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Muy bien, pues vamos a ver parte de la Biblia que nos habla al respecto, para que usted entienda que el Espíritu Santo es Dios. Para poder entender realmente que Él es Dios. Vamos a ver algunos casos importantes donde el Espíritu Santo habló a través de los profetas algunas cosas. Entonces vamos a ver realmente esa manifestación. En el Viejo Testamento ya lo entendimos, ¿verdad? Que Él daba habilidades, poder para crear, para a las personas habilitarlos para crear, hacer cosas creativas, ¿verdad? Hacer cosas creativas, eso era el Espíritu Santo. Muchos dicen la ciencia ha avanzado, lo que se ha hecho últimamente. ¿Por qué ha avanzado la ciencia y el conocimiento? Bueno, porque Dios está en el asunto también. Dios es un Dios que da sabiduría. Sin embargo, también vimos que daba poder a Sansón. ¿Cuántos saben que daba poder a Sansón para derrotar, para tener esa fuerza impresionante, para que me entienda? Daba poder a David para destrozar leones y osos. La otra vez vimos que el poder de la quijada de un oso era como 400 kilos, ¿no? Algo así dije, como 400 de fuerza, de lo que representa, como 400 kilos es lo que representaba la mordida de un oso. Sin embargo, David dice que destruía a esas fieras, para que me entiendan, que venían a destruir a las ovejas que cuidaba David. Y David tenía esa fuerza impresionante, pero no era por su fuerza, era porque el Espíritu Santo le daba ese poder. Entonces, hay muchas teorías acerca del Espíritu Santo. Ya analizamos algunas de las cualidades del Espíritu Santo. Algunas de las cualidades del Espíritu Santo es que, en primer lugar, Él es eterno, ¿verdad? Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. El Espíritu Santo posee omnipotencia, ¿verdad? Es omnipotente. Pero hay algo muy importante, que dentro de la omnipotencia del Espíritu Santo, dentro de su poder, hay algo que no puede hacer. Y eso es algo impresionante, hablar de esto. ¿Qué cree que no puede hacer el Espíritu Santo? ¿Qué cree que no puede hacer usted? Él no puede enfermar a nadie. ¿Cuántos saben que no puede enfermar? Porque Él es bueno. O sea, Él es santo, por eso se llama Espíritu, y todavía le denominan en el Nuevo Testamento Espíritu Santo. ¿Qué significa santo? Alguien apartado para una función especial. Siempre en la Biblia se ha denominado a que Dios es bueno, ¿verdad? Pero si el Espíritu de Dios es el que sana a los enfermos, la pregunta que yo haría a las personas que en un momento nos vayan a ver esta enseñanza por internet o nos vayan a escuchar en audios: si el Espíritu Santo todo lo puede porque es omnipotente, ¿podrá algún día enfermar a una persona? ¿Será el sanador el que restaura órganos, el que sana cáncer, el que sana diabetes, y de repente será el mismo que envía los diabetes y los cánceres? No. O sea, no puede enfermar a las personas porque Él es bueno, ¿correcto? Entonces, fíjese bien, el poder de Dios es ¿para qué? Para hacer bienes, no es para hacer males. Eso es importante entender, la omnipotencia del Espíritu de Dios. Vimos también que era omnipresente, ¿verdad? Era omnipresente. El Espíritu Santo está aquí en esta congregación como puede estar en otra congregación, ¿sí o no? Igual, usted lo va a encontrar en otra congregación. La diferencia entre la omnipresencia del Espíritu Santo es que está en cualquier congregación donde recibieron a Cristo en su corazón. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está, donde está hablando del nombre de Jesús. Sin embargo, su manifestación es diferente. Su presencia está ahí, pero la manifestación de Él depende de que haya creyentes en un área de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que está con los que no creen en las lenguas ni en el poder para sanar? En los que no creen en sanidad, ¿cuántos saben que está el Espíritu Santo ahí? Con nuestros hermanos que creen
que la sanidad no es para el día de hoy, sino que ya pasó hace más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años. Ellos no creen en sanidad, pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo está ahí? Ahí está, pero no se está manifestando para sanar, ¿correcto? Esa es la omnipresencia del Espíritu Santo. Él está en todos los lugares, en cada creyente, ahí está en cada congregación, pero su manifestación depende de que haya creyentes en la palabra de Dios, ¿correcto? Él está ahí a lo mejor para salvar a las personas, para redarguirlos de pecado, de juicio y de justicia y traerlos a Cristo Jesús. Ahí está el Espíritu Santo, los salvó. ¿Cuántos saben que alguien creyó en Jesús y lo salvó el Espíritu Santo? Y se van a ir al cielo cuando se vayan de esta tierra, pero no pudo sanarlo. ¿Por qué no pudo el Espíritu Santo? No porque no sea poderoso, sino porque necesitaba fe en un creyente para que se manifestara en sanidad, ¿correcto? Ese es el Espíritu Santo, o la omnipresencia del Espíritu Santo. La omnisciencia, que todo lo sabe. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo todo lo sabe? Porque es Dios. Aún lo profundo de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que aún lo profundo de Dios lo conoce. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo conoce todo? La pregunta que yo haría: ¿conocerá el Espíritu Santo qué personas se van a ir al infierno y cuáles se van a salvar? ¿O Él dejó escrito en su palabra que todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo? ¿Correcto? El Espíritu Santo no puede violar el libre albedrío de los seres humanos, quiero decirle, porque Él nos ha dado libre albedrío de escoger lo bueno o lo malo, ¿sí o no? Deuteronomio 30, 19. Sin embargo, muchos creen en la predestinación calvinista. La predestinación calvinista, este hombre Calvino impuso su doctrina en la iglesia cristiana. ¿Usted ha conocido alguna iglesia calvinista por ahí? No la va a encontrar de nombre. Y hay algunas que sí, yo les puedo mencionar nombres, pero no voy a mencionar nombres por respeto a nuestros hermanos. No se llaman calvinistas, pero predican una doctrina calvinista. Usted se las va a encontrar por ahí entre las iglesias cristianas primeras que entraron a México, las primeras iglesias que llegaron a México. Usted se va a encontrar algunas iglesias por ahí calvinistas, pero no se denominan calvinistas. Esas iglesias o esos lugares, o esa doctrina más bien, enseña que Dios predestinó a unos para que se fueran al infierno. Es decir, Dios, a ver, voy a crear a mi hijo, lo voy a crear, pero este va a estar destinado para que se vaya al infierno. Voy a crear a otro hijo mío y este lo voy a destinar para que se vaya al cielo. Eso cree la doctrina calvinista. Pero nosotros no creemos, sino nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida. Depende de quién el creer, de Dios o del ser humano, para salvarse, del ser humano, ¿sí o no? Correcto. Por eso salimos a la plaza a predicar la palabra de Dios. Pero si creyésemos que Dios crea personas para enviarlas al infierno, entonces ¿para qué predicamos la palabra de Dios? Pues si ya los va a mandar Dios al infierno, pues ¿para qué? Es que yo no sé si son de los predestinados para ser salvos o para irse al infierno. Entonces ¿para qué le predican la palabra de Dios si no saben? Correcto. Pero como entendemos que Dios es bueno y amó al mundo en general, para que el mundo, a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo los redarguye, vienen de pecado, de juicio y justicia, ellos conocen a Cristo y son salvos. Y eso lo sabe el Espíritu Santo. Por eso la omnisciencia de Dios depende de lo que dejó escrito en su palabra, ¿correcto? Y el Espíritu Santo viene, los convence, los llena de su presencia, y la persona dice, no me hables de Cristo, decido seguir mi camino, prefiero seguir creyendo en Buda o en Mahoma. Entonces, ¿qué es lo que sabe el Espíritu Santo? Que esa persona rechazó a Jesús y que si más adelante tiene otra oportunidad, le van a hablar de Jesús y se lo volvió a rechazar. ¿Qué es lo que sabe el Espíritu Santo? Pues que no se va a ir al cielo. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo lo sabe, pero Él no puede decidir en decir, esta persona yo le envío al infierno, esta la envío al cielo. No puede decidir Dios, porque Dios le dio libre albedrío al ser humano. Por lo tanto, no nos creó marionetas, ¿verdad que no nos creó? Muchos creen que Dios creó marionetas. ¿En qué sentido? A ver, como si fuéramos nosotros. A ver, ahora te hago para este lado,
te hago para este lado. Ahora Dios lo movió para aquel lado, y luego lo movió para allá, y luego Dios lo movió para, y luego Dios lo movió para allá. ¿Será Dios moviendo a las personas? Dios envió a su unigénito. ¿Para qué? Las personas sean salvas a través de Él. ¿Qué es lo que hace Dios? A través del Espíritu Santo trata de convencerlos. Muchas personas, usted lo va a ver en la predicación de la palabra, que hasta que derraman lágrimas, son llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas que son llenos del Espíritu Santo? Si ellos deciden no creer en Jesús porque por su precepto mental y dicen, no, es que de chiquito me enseñaron otra religión, ya no creo en Jesús, tengo que creer en otro corredentor, porque no nada más Jesús es el único redentor, también me puede ayudar San Juditas, un ejemplo pues, o San Pedro me puede ayudar a ser salvo. Entonces las personas van desviando su atención a otra cosa, o Buda me puede ayudar, es que todos los caminos llevan a Roma, dicen muchos, ¿no? Se puede ser salvo por Buda o por Mahoma, también es el mismo Dios, ¿que no? Pues sí, ellos creen que es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios. El único Salvador se llama, el único mediador, Jesús, entre Dios y los hombres. Entonces, la omnisciencia del Espíritu Santo va en ese sentido. Usted debe de entender. Aún así, me ha tocado ver casos impresionantes donde un hermano llamado Kenneth Hagin, que inició Palabra de Fe, Kenneth Hagin, dice que una vez oró por una persona y a distancia dice que estaba tanta la unción del Espíritu Santo que la persona estaba paralítico, ¿no? Y que lo levantó el Espíritu Santo a un nivel como de medio metro, lo levantó sentado. ¿Qué era lo que hacía falta para que la persona decidiera en su libre albedrío creerle a Dios y levantarse de la silla de ruedas? ¿Qué es lo que hacía falta? Mover sus pies nada más. Pero ¿saben lo que dijo? Lo levantó el Espíritu Santo. Estaba ahí el Espíritu Santo para sanarlo. Le reveló a Kenneth Hagin que ese hombre iba a ser levantado, si creía. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con esa persona que lo levantó el Espíritu Santo? No quiso mover sus pies, porque dijo en su mente, tengo 10 años en la silla de rueda y es imposible que me pueda levantar. Volvió otra vez a caer a su silla de ruedas y se quedó en la silla de ruedas. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló el Espíritu Santo? ¿Falló la fe del que le dijo levántate? No, falló la fe del enfermo y se quedó en la silla de ruedas. Impresionante ese hecho. Kenneth Hagin lo relata en uno de sus libros, no recuerdo qué libros, no recuerdo exactamente el libro, pero hay unos libros de Kenneth Hagin donde relata ese hecho y que lo levanta el Espíritu Santo como medio metro hacia arriba y no pudo caminar. Entonces debemos entender que Dios quiere lo mejor, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Él necesita ver fe en los creyentes. O sea, un creyente que tiene fe, se le ve la fe, porque hay un ánimo de actuar en esa fe. Entonces, Dios no puede violar el libre albedrío. ¿No lo pudo levantar la persona porque no era poderoso el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo deseaba que esa persona dijera, tengo fe y comienzo a actuar en este momento en esa fe. No actuó en la fe, el Espíritu Santo no pudo hacer más. ¿Correcto? No porque no sea todopoderoso, sino porque dependía de la fe y la acción de la persona que actuara en esa fe. Es importante entender estos principios porque si no nos desviamos. Y al rato vamos a decir, mira, no lo sanó Dios, pues a lo mejor Dios fallaría. No, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Por eso siempre debemos entender que depende de los seres humanos el que alguien sane, pero depende de los seres humanos el que alguien se salve y se vaya al cielo. Dios hace su obra a través del Espíritu Santo, pero si la persona decide no creer en Jesús, simple y sencillamente lo único que conoce el Espíritu Santo es que Él está ahí convenciéndolo, pero no quiso, bueno, dice el Espíritu Santo, bueno, lo dejo a su libre albedrío. Entonces, sí es cierto que Él sabe todo, pero Él no puede violar en decir, yo sé que ese va a ser salvo y yo sé que ese no va a ser salvo. No puede violar el libre albedrío de los seres humanos, ni para salvar, ni para sanar, ¿correcto? Entonces es importante entender la omnisciencia,
del Espíritu Santo. Y hay muchas citas bíblicas que respaldan que Él conoce hasta lo profundo de Dios. Dice que todo lo sabe. Sin embargo, hay algo importante, que Él lo sabe, pero porque dejó escrita su palabra. El Espíritu Santo dejó escrita su palabra. ¿Cuántos saben que Él reveló a los profetas la palabra? ¿Cuántos saben que Él la reveló? Él dejó escrita su palabra. A través del apóstol Pablo habló el Espíritu Santo, nos dejó su palabra. Por lo tanto, ahorita no podemos nosotros violar su palabra. Es decir, yo no puedo tener otro concepto en mi mente diferente a lo que la palabra de Dios dice. Porque si la palabra de Dios me dice algo, que por la llaga de Jesús yo soy sano, si la palabra de Dios me dice en 2 Corintios 4 o Romanos 4 por ahí, dice, es por fe para que sea por gracia. 2 Corintios 4, por ahí creo que viene. Es por fe para que sea por gracia, es decir, es por fe para que yo reciba el beneficio de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio perfecto. Es por fe para que yo reciba la herencia, pero de repente usted escucha, no, ya no es por fe, hijo mío. Que escuche una voz usted que le diga, ya no es por fe, ahora tienes que ayunar 40 días para que seas sanado. Tienes ahora que caminar de rodillas de aquí a la otra cuadra para que tú recibas sanidad. Si usted escucha esa voz, ¿será el Espíritu Santo? Dígame usted, ¿será el Espíritu Santo que contradice su propia palabra? ¿Acaso cambió de opinión el Espíritu Santo? No, no y no y no. Por favor, debemos de entender que el Espíritu Santo no puede violar su propia palabra, ¿correcto? No puede violar su palabra. Eso es lo importante que debemos de entender. Somos seres espirituales y escuchamos voces espirituales. No todas las voces vienen del Espíritu de Dios, entiéndalo esto muy claro. Usted va a encontrar voces que se oponen a la palabra, vienen de Dios, hermano, que usted, a ver, hermano, por favor, váyase a rodillas de aquí a la otra cuadra y Dios lo va a sanar por ese sacrificio. Si yo le digo eso, ¿mi voz vendrá de Dios? No. Viene de mi propio pensamiento, no viene de Dios. Entonces usted debe entender este principio para que guarde una ecuanimidad entre lo que el Espíritu Santo conoce, sabe y nos revela, entre lo que usted piensa y lo que usted cree, ¿correcto? Usted debe creer conforme dice su palabra, me explico. Aunque hay muchas voces en el universo, ¿usted sabe que hay muchas voces? Puede escuchar la voz de Dios, pero como somos seres espirituales, en un momento dado podemos escuchar la voz del diablo, ¿correcto? Muchos podemos escuchar la voz del diablo, ¿sí o no? Dígame sí o no. Hermano, es que yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a escuchar la voz del diablo? Pues cuando le dice que está todo derrotado y usted se cree todo derrotado, ahí le está hablando el diablo. Cuando dice, ya no vas a poder comer el día de mañana porque no te quedaste sin chamba, ¿a poco esa voz viene de Dios? No, viene del diablo. Entonces el diablo, usted puede percibir en su mente también ese mensaje del diablo, ¿correcto? Entonces es importante entender lo que vivimos en un mundo espiritual y puede venir el mundo de las tinieblas a interferir en el mundo de Dios, que es realmente lo que está establecido en su palabra. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente. Vamos a ver otra cualidad, Romanos capítulo 5. Estas son características o cualidades del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo 5. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué fue derramado? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, ese es el gran amor de Dios. No que el Espíritu Santo sea el amor de Dios. Es Dios mismo diciendo, yo les amo tanto que ya no voy a habitar en el cielo, ahora voy a habitar dentro de cada uno. Imagínense el amor de Dios tan grande. Por eso el Espíritu Santo, en pocas palabras, es el que dijo Jesús, va a venir a vosotros y estará en vosotros, ¿sí o no dijo Jesús? Entonces Dios demostró su amor hacia ustedes, hacia la humanidad que ha creído en Jesús, en decir, ahora habito en cada persona, en cada creyente a través del Espíritu Santo. Entonces,
estamos entendiendo que ahí demostró su amor Dios a través del Espíritu Santo. Por eso, una manifestación del Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en cada creyente. Pero el Espíritu Santo también es inspirador de la Biblia. Según de Timoteo capítulo 3. Según de Timoteo capítulo 3. Por ahí está un poquito antes de Hebreos, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. Toda la escritura, no sé qué traducción traiga usted, pero dice, yo traigo Reina Valera 60, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se ha dado cuenta que la escritura es útil, ¿verdad? No es algo que no sirve, es algo que nos sirve, ¿verdad? Es útil para nosotros. Pero dice que hay un inspirador de ella. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo inspiró a los santos profetas para que hablaran a través por su boca, a través del Espíritu Santo, lo que el mensaje del Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo inspiró. ¿Pero qué fue lo que inspiró al Espíritu Santo? Inspiraría a nuestro hermano Job cuando dijo, vamos a Job capítulo 1, está después de Salmos, Job capítulo 1, versículo 21. Está antes de Salmos, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es el libro que está anterior a Salmos. Fíjese bien estas palabras de Job. Y dijo este hombre llamado Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Habrá sido inspirado esto por el Espíritu Santo? Donde dijo Job, Jehová da la vida y Jehová la quita. Porque muchos creen de este texto bíblico que Jehová da la vida y Jehová la quita. ¿Habrá sido inspirado por el Espíritu Santo? Se llenó del Espíritu Santo este hombre en el Viejo Testamento y vino el Espíritu Santo y comenzó a decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En primer lugar, ¿será cierto que volveremos al vientre de nuestra madre nosotros? Entonces, si no es cierto eso, ¿será cierto que Dios da la vida y Dios la quita? Es una verdad a medias, porque Dios sí da la vida, pero Dios no la puede quitar. Le voy a decir por qué, porque esto se contradice a lo que dijo Jesús. Job contradice a lo que dijo Jesús. ¿Se contradice la Biblia, hermano? No. La palabra de Dios, que Dios dio en su palabra, en la Biblia, no se contradice. ¿Cuál es el problema? Mala interpretación, poco conocimiento en las Escrituras, agarrarse de una sola traducción bíblica. Eso ha sido lo que ha traído que la mayoría crea que la Biblia se contradice. Pero Dios no se puede contradecir en lo que Él dijo, ¿me entiende? Es decir, la Biblia, la palabra que Dios dijo en la Biblia no se puede contradecir. Entiéndalo esto. Si Dios no se contradice, ¿por qué aquí Job dijo Dios, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Fíjense, vamos a ver Job capítulo, vamos a ver en el capítulo, a ver, por ahí más adelante, en el mismo capítulo, capítulo 3, Job capítulo 3, versículo 16. Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Dijo Job. Es decir, ¿por qué no me abortó mi mamá? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Nuevamente habrá sido inspirado Job para decir que por qué mejor no lo hubiera abortado su mamá. Fíjese bien lo que dijo Job más adelante.
Vamos a leer ahora capítulo 7 de Job. Capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, dice Job, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Cómo estaba hablando Job? ¿O por qué estaba hablando? Porque estaba angustiado de espíritu, ¿sí o no? Versículo 14, Job, capítulo 7, versículo 14. Entonces me asustas con sueños, hablando de Dios, y me aterras con visiones. Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Y luego dice el versículo 18, 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Dice Job que Dios probaba a los hombres. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Echándole la culpa a Dios de lo que estaba aconteciendo. Job capítulo 9, versículo 17. ¿Por qué me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa? Hablando de Dios. Versículo 22, Job 9, 22. Una cosa resta que yo diga, dice Job. ¿Voy muy rápido o qué? ¿Sí? Job 9, capítulo 9, versículo 22. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Si azote mata de repente, es decir, si viene un accidente en la carretera por acá por Chapala, y murió toda una familia y 4 con sus hijos. Si azote mata de repente, imagínense, Dios se reirá del sufrimiento de esas pobres personas. Imagínense de repente un accidente en carretera en vacaciones, como suele suceder por los ataques del diablo. Una familia se volca en su carro, se salen unos, otros quedan todos despedazados. Imagínense Dios viendo la escena y de repente Dios viendo a todos los niños muertos y de repente Dios, ¡ja, ja, ja, ja! ¿Será Dios así? Ese es el Dios calvinista que han predicado muchas iglesias. ¿Será Dios así, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ha amado con amor eterno, que vino, se encarnó y derramó su sangre por la humanidad? ¿Será así Dios? Era Job inspirado por el Espíritu de Dios cuando estaba diciendo estas palabras. Pero vamos a ver qué es lo que le dice Dios a Job. Después de tanta barbaridad, vamos a ver Job capítulo 32. Hay un hombre que aparece para defender a Dios llamado Eliú. Usted va a encontrar personajes en el Viejo Testamento que defendieron a Dios. Y usted se preguntará, muchos se preguntarán, oye, pero Dios no ocupa que lo defiendan. Dios no ocupa que lo defiendan. Y usted va a encontrar en la Biblia que hubo personas que defendieron a Dios. ¿Por qué cree? Porque por la ignorancia de la humanidad le echaban la culpa de todo a Dios. Llega el capítulo 32 de Job. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Beraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Qué decía Job? No, es que yo no soy culpable, Dios. Todas estas tragedias me vinieron porque tú me azotabas, porque tú permitiste todo eso, Dios. Todas estas tragedias me vinieron porque es que yo soy bueno, Dios. Yo hacía sacrificios todos los días, Dios, por mis hijos. Yo soy bueno, pero tú si azote mata de repente, te ríes del sufrimiento de los inocentes. Dios, te estás riendo de mi castigo, de este sufrimiento. Tú te estás riendo, Dios. Todo eso era lo que decía Job. Llega este hombre y lo corrige. Job, ¿te crees más justo que Dios tú? O sea, ¿eres más bueno que Dios? En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo. ¿Acaso te crees más bueno que Dios? Fíjense lo que dijo. Por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Es decir, él se justificaba con pretextos y le echaba la culpa a Dios de sus tragedias. Y luego dice,
También se enojó contra sus otros amigos. Luego dice más adelante, este hombre, versículo 10, Job capítulo 32, versículo 10, por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también, declararé mi sabiduría, dijo este hombre llamado Eliú. Y más adelante dice que estos hombres callaron, etcétera. Pero dentro de las cosas grandes que dijo este hombre llamado Eliú, va a encontrar usted esta frase. En el versículo 12 del capítulo 33. Capítulo 33, versículo 12. Le dice este hombre, Eliú, llamado a Job, estas palabras. He aquí, fíjense lo que le dijo. ¿Ya lo tiene el 33, versículo 12? He aquí, en esto no has hablado justamente, le dijo a Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes o peleas contra él? Porque él no da cuenta en ninguna de sus razones. Sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué dijo este hombre que le decía a Job? No has hablado justamente, es decir, ya había alguien corrigiendo, oye Job, todo lo que dijiste no era justo, no era recto lo que tú estás hablando. Entonces más adelante, hablando este hombre Eliú de Dios, versículo 26, hablando de los hombres, dice, orará a Dios y éste le amará. Fíjense lo que dijo este hombre Eliú. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás, un poquito más atrás. Versículo 23, Job capítulo 33, versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él, ¿qué? Misericordia. ¿Y qué estaba diciendo Eliú de Dios? Si hubiera alguien hablando acerca de Dios, pero dice, que le digas al ser humano esta verdad importante, que lo libró de descender al sepulcro. Fíjense lo que estaba diciendo este hombre de Dios. Dios nos libra, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no es el que nos hace las cosas malas. Había personas ya hablando a favor de Dios. Y luego dice, versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Y su vida se verá en luz. Eso es lo que dice Eliú hablando de Dios. Va a librar a las personas para que no desciendan al sepulcro, pero que en su vida iba a haber luz, no tinieblas. Y luego concluye este hombre diciendo,